esté con vosotros. Tu espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedle. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que hieren a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre para que ponga a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que así debe suceder? Entonces dijo Jesús a la gente: habéis venido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar, y no me detuvisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Palabra del Señor. Hermanos, resistencia al cambio, vamos a decir unas palabras sobre esta acción de Judas y sobre esta procesión. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Judas para consumar la traición que había estado cavilando desde tiempos atrás? La Escritura afirma que Judas era codicioso y que metía la mano en la bolsa de las ofrendas. Asimismo, que el diablo entró en su corazón para llevarlo hasta los sumos sacerdotes a pedir la recompensa de su traición. Judas representa a esa multitud de hombres y mujeres que oyeron las enseñanzas del Maestro, fueron testigos de sus milagros y aún objeto de su amor, pero no quisieron tomar la decisión de romper con su pasado, con su forma de vivir. La primera amenaza del discipulado es no tomar la decisión de romper con el pasado y de formar la vocación que Dios quiere en su horizonte. A Judas no le importó que su traición se consumara después de participar de la Pascua con Jesús, y en el mismo lugar de la oración prefirió decidir por su pasado, no por su presente y su futuro. La segunda amenaza del discípulo es ejemplificada por el temperamento y el comportamiento del apóstol Pedro. La sinceridad de sus actos y el valor de su entrega son indiscutibles, pero su estrategia para defender a su maestro fue fallida. En el Evangelio que acabamos de escuchar, según Mateo, nos dice que uno de los que estaban con Jesús, no nos dice el nombre. El evangelista San Juan nos dice que fue Pedro quien cogió la espada y le cortó la oreja a uno de estos soldados. Así se lo indicaron las palabras de su Señor. El discípulo no puede luchar con armas humanas, mucho menos violentas, para cumplir con su vocación. Las armas humanas no son útiles cuando se trata de asumir la voluntad del Padre y ser fiel a la Escritura, especialmente cuando estas armas humanas son contrarias al espíritu del reino de Dios.
Pedro no entendió el propósito de Dios y quiso luchar con estrategias de hombres que lo llevaron a enfrentarse a los designios de la palabra. Es decir, la carne nos estorba para asumir los propósitos divinos en las dimensiones de su reino. La Escritura nos exhorta a hacer morir las obras de la carne, porque la carne y el espíritu se oponen. La primera amenaza del discipulado es el temor al cambio, aferrándose al pasado. La segunda amenaza es echar mano de armas humanas que se oponen al Espíritu de Cristo. Las dos desembocan en la huida y el abandono del Señor, al no aceptarle en el momento de su humillación y su aparente derrota. La tercera amenaza del discípulo es el abandono. Jesús lo enfrentó en su ministerio porque después de haberles enseñado, muchos volvieron atrás y no quisieron estar con él. Hay heridas que el hombre no permite que sean curadas. Su dolor es tal que prefiere el abandono a la salud. Después de haber orado intensamente y al percatarse de la presencia de los que iban a aprenderlo, Jesús asumió con decisión el propósito de su vida. Las Escrituras debían ser cumplidas. En 2 ocasiones repite la misma sentencia, para que se cumplan las Escrituras. La manera de vencer a las amenazas del discipulado es obedecer la palabra y ser fieles a Dios en cualquier circunstancia y desafío. La obediencia, que es caminar por el sendero angosto, es una lucha en contra de la resistencia al cambio y al abandono de lo viejo. Es mortificación de la carne. Es una lucha intensa y dolorosa, dado que la inclinación al pecado es una debilidad humana. En esta lucha, el corazón del discípulo debe ser negado, diciendo no al yo y afirmando en él la voluntad de Dios. Mis hermanos, Dios pone en las manos de sus discípulos, en nuestras manos, otras armas para luchar, armas espirituales. El arma de la obediencia y la fidelidad a su voluntad en cada encrucijada de nuestra vida que demande tomar decisiones. No hay debilidad en la entrega de Jesús. No hay debilidad en Él por resistirse a aceptar la ayuda violenta de Pedro o la intervención milagrosa de sus ángeles. Su fuerza está en su entrega de vida por obediencia y la fuerza del amor, lo que le sostiene en esos momentos cruciales. No hay flaqueza en Él, sino el cumplimiento de los designios eternos. En la medida en que el discípulo renuncia al poder de las armas humanas o al poder milagroso que trata de eludir la toma de su decisión y se entrega en obediencia, opera en él la fuerza del Espíritu que le lleva a acatar la voluntad de Dios y a vivir sostenido por la fuerza poderosa de su amor. No hay otra ayuda que el discípulo necesite para cumplir su vocación. Le es suficiente la fuerza del amor, amor que testifica del don del Espíritu en su alma y se muestra en la obediencia a la voluntad de Dios, una voluntad que Dios nos revela por medio de su palabra. Vamos entonces, hermanos, a disponernos a dar inicio a esta procesión. Recuerdo, ya nos lo decía Francisco, una procesión de silencio, una procesión donde nosotros vamos a interiorizar y vamos a preguntarnos con mis comportamientos, con mis actitudes, con mis dudas, ¿cuántas veces he entregado también yo a Jesús? Llegando al templo, pues sabemos, daremos inicio a la hora santa hasta las 12 de la noche. Vamos entonces